en la inspección, no volvieron me retiré y no volvieron a sacar más. Las pueden consultar por Google, cartilla disciplinaria, inspección general, ahí aparecen los 2 tomos. Y bueno, ahí hicimos un trabajo excelente. Siempre me opuse a la reforma que se pensaba, que se hizo o que se iba a hacer en ese momento. Siempre presentamos reparo a esa reforma de la ley disciplinaria. Ahí más que todo fue por presión de las ONGs, que fueron los que presionaron para que hiciera más gravosa la situación disciplinaria de nuestros miembros de la Policía Nacional, y desafortunadamente pues no tuvieron eco esa defensa que hicimos nosotros, y efectivamente el Congreso de la República salió aprobando una ley que en realidad lo que hace es dejar aquel policía investigado y sancionado, lo que hacen es dejarlo sin comida durante varios meses, porque son suspendidos. Desaparecieron las multas y las amonestaciones escritas que estaban señaladas en la ley 1015, y ahorita las sanciones o las faltas las faltas disciplinarias que estaban contempladas como leves, las elevaron a categorías de graves, y las graves, algunas graves las elevaron a categoría de gravísima. Esa fue la gran reforma que hicieron, imagínense. Entonces, desde ese punto de vista, como miembro de la fuerza pública, como veterano de la Policía Nacional y como abogado, siempre pues, presentamos nuestro rechazo, nuestra voz de protesta, porque consideramos que es una ley inquisitiva para el uniformado, solamente por darle gusto a las ONGs, porque si fuera el tema de violación de derechos humanos, pues listo, inserten uno que otro artículo, pero nos damos cuenta, como lo manifesté, que las faltas leves desaparecieron, y las que estaban como leves las elevaron a categoría de graves, y algunas graves a gravísimas. Entonces, esa es la situación tan compleja que se presentó con esta ley. Desde ese punto de vista, pues lo que tienen que hacer es efectivamente, pues no toca dar papaya, como el dicho, y porque las sanciones son muy gravosas, como digo, son suspensiones. Ahorita nos vamos al capítulo de sanciones, ahí podemos mirar Riobamba, nos vamos al capítulo de las sanciones, y nos damos cuenta que todas son suspensión. Ahí no hay ninguna amonestación como estaba señalado en la ley 1015. Entonces, eso es uno de los reparos que nosotros presentamos, y pues desafortunadamente tuvimos un congreso que ya estaba en pleno diciembre, donde a esos congresistas no les importaba ya nada, sino se lo aprobaban todo a pupitrazo. Y pues nosotros, si bien es cierto que presentamos nuestra voz de protesta, elevamos nuestra voz de inconformismo en las audiencias que se hicieron, pero esa audiencia fue solamente como para cumplir un requisito, no más, porque desafortunadamente no tuvieron en cuenta las apreciaciones que hicimos nosotros como profesionales del derecho, en compañía del abogado también y su intendente pensionado José Calle, que estuvimos también al frente de toda esta situación, esta problemática. Entonces, como podemos notar, están las faltas gravísimas, que desaparece el catálogo de faltas, o sea, del catálogo de faltas como tal, las leves, ahí dice graves, gravísimas, graves y leves, pero si buscamos, desafortunadamente en las leves no están. Listo, entonces vamos a revisar el tema. Hay que tener en cuenta también que hay unos criterios para efectos de graduar las sanciones, ¿no? Y esos criterios, pues efectivamente, es la reiteración de la conducta, haber sido sancionado anteriormente, cuando son 2 faltas. Entonces, todo eso da para efectos de que les incrementen la sanción, y más que todo la inhabilidad también cuando es destitución. Entonces, son aspectos que toca también tener muy en cuenta. Uno de los temas importantes, y que ustedes como integrantes de la Policía Nacional, es que efectivamente ahí se aprobó la defensa jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier uniformado que comete una falta, estando de servicio, pues efectivamente no tiene que acudir a un abogado, endeudarse, porque pues desafortunadamente pues uno no cuenta con un colchón financiero ni con una caja menor para cuando se presenta un problema de estos. Y pues lo que tienen que hacer es que efectivamente, acogiéndose al artículo que está establecido ahí de la defensa jurídica, pues para que efectos de que le nombre
ahí nos toca estar muy encima y muy pendientes de que en realidad cumplan con esa partecita, con esa parte, porque para eso si no lo tienen en cuenta y no la comienzan a aplicar a partir de la vigencia. Entonces, como tienen que implementar esa defensa jurídica, pues efectivamente el que se ha investigado, pues hacer memorial dirigido al jefe de disciplina y automáticamente pues para que le nombren un abogado de la defensoría, de la defensa jurídica que estableció la ley. Eso fue uno de los avances y fue algo de lo que pedimos y afortunadamente pues sí quedó consagrado dentro de la ley. Entonces ahí estamos pendientes, cualquier situación, cualquier pregunta, ya nos vamos al catálogo de faltas y las sanciones. Entonces, por lo menos ahí dentro de la falta gravísima dice causar daño, ahí hay un aspecto de falta grave, vámonos a las faltas graves, y me llamó la atención esta porque en la ley 1015, si miramos, está causar daño a los animales. Y ese estaba como leve y si nos damos cuenta la elevaron a categoría de grave. Otro aspecto también que también me llamó también la atención era una falta que estaba grave y la pasaron a gravísima, que es participar en juegos de azar y toda esa situación. Estaba como grave y la elevaron a gravísimo. Eso fue la gran, imagínense, ese fue el gran cambio que hicieron de la ley disciplinaria. Y otro de los grandes cambios que hicieron, imagínense, es que quedaron sin esos, estos genios, fue crear la subinspección, es decir, es quitarle un poquito de trabajo al inspector y quitarle un poco de trabajo al director general. Bueno, pues de pronto ellos por sus funciones, por todo eso que tienen que estar desarrollando, pues es hasta entendible que el director pues se le quite esa carga, pero en cuanto al inspector no, porque la única función del inspector es efectivamente la ley disciplinaria, distinto al director, que el director sí tiene que estar pendiente de todos los asuntos que pasen en la institución. Entonces, ahí sí por ese lado sí lo veo viable, que efectivamente le hayan quitado un poco de carga y que algunos procesos que conocía el director lo pase a conocer el inspector. Entonces nos vamos, los principios, efectivamente, los pilares importantísimos de la ley disciplinaria son los principios rectores, que desafortunadamente muy poco se cumplen, el debido proceso, que es lo que más se viola, la legalidad, la presunción de inocencia. Miramos cómo lo que sucedió por allá, por lo menos en la escuela de Vélez, donde en una actividad académica, desafortunadamente, fue mal entendida, mal interpretada y siempre por presión de entes externos o otros países, como sucedió ahí, automáticamente entran a hacer cuestionamientos tanto el mismo director como el mismo presidente de la República. Entonces, dígame ahí qué garantías hay para el investigado. Ninguna, porque efectivamente desde un comienzo ya los están prejuzgando. Entonces, violando notablemente la presunción de inocencia. Entonces son aspectos que toca tener muy en cuenta y son asuntos que uno como abogado efectivamente los alega dentro del proceso, porque me imagino qué garantía va a haber cuando el mismo presidente, cuando el mismo ministro es el que imparte las órdenes que investiguen y que hay que ser rigurosos. Entonces, desde ese punto de vista, pues lo único que tiene que hacer uno es, como ya internamente no hay garantías, pues efectivamente que el proceso se lo lleve la Procuraduría. Eso es lo que lo que toca hacer. Entonces nos vamos dice que al ámbito de aplicación son destinatarios de esta ley el personal uniformado y quienes presten el servicio militar a la Policía Nacional. Siempre me he opuesto y desafortunadamente no fue retirada esa partecita porque es que, hombre, si usted presta el servicio militar en la Policía Nacional, le pueden aplicar sanciones como la destitución e inhabilidad. Pero si la prestan en el servicio en el ejército, ahí aplican, son otras clases de sanciones. Un ejemplo, como le quitan días de permiso, otras situaciones, pero nunca le aplican la destitución. Entonces, desde ese punto de vista, pues es más beneficioso entrar a prestar el servicio militar, ahí de pronto para los que tengan hermanos menores o hijos, de pronto para los intendentes, alguien que esté conectado, pues lo mejor es prestarlo en el ejército y no en la Policía Nacional, porque desafortunadamente a un muchacho de estos que ingresan y tienen alguna falta y se la califican como gravísima, lo destituyen y aparte de eso lo inhabilitan 10, 12 años, 15 años. Entonces imagínense, se le tiran la vida laboral porque en ninguna parte el que retiran por destitución lo reciben. Desafortunadamente,
salen con una tacha, ni siquiera para las empresas de vigilancia. Entonces, eso es un aspecto que siempre criticamos y desafortunadamente, pues bueno, lo volvieron a incluir ahí dentro de esa ley. Otro aspecto para tener en cuenta es el medios para encauzar. Bueno, todo eso estaba en la ley 1015. Ahí le voy a compartir a Riobamba la ley 1015 comentada, un libro que tengo comentado para que lo miren y también lo puedan analizar. Un aspecto novedoso, y eso fue a presión de todas las ONG, es la supervisión en materia disciplinaria. Dice que cualquier ciudadano, organización o entidad podrá solicitar información relacionada con la gestión disciplinaria de la Policía Nacional. Para ellos estén los siguientes parámetros: la Procuraduría General de la Nación, ejercicio de su función, y las entidades, organismos, instituciones públicas y ciudadanos podrán solicitar información respecto a aquellos asuntos que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales legales puedan hacer vigilancia y control, y en atención a lo establecido en la ley estatutaria de 1712, en su numeral 318, la información será entregada siempre y cuando no afecte el derecho a la intimidad de las personas naturales bajo la instancia propia. Te das cuenta que por lo menos en la antigua norma, para poder cualquier ciudadano para pedir información, no le daban. Hasta porque tenía el carácter de reserva. Entonces, lo que llamaba la reserva sumarial. Entonces, si un ciudadano pedía información, decía, no, señor, no le podemos dar información, toda vez que el proceso se encuentra en etapa preliminar, ya después de pliego de cargos y citación a audiencia, ya se convierte en público, entonces sí se le puede dar información. Pero aquí se cuenta que entonces cualquier persona puede pedirle esto, le van a dar información. Entonces ese es un aspecto que criticamos y rechazamos. El inspector presentará anualmente un informe detallado de la gestión disciplinaria a las comisiones segunda de Senado y Cámara dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura. Eso que presente un informe allá, eso es como, eso no tiene, eso ni siquiera ellos allá aplican, ni siquiera tienen en cuenta, porque ahí existe la comisión de acusaciones, y a cuál o cuántos representantes a la Cámara de los Senadores han sancionado. Esa es una comisión que no sirve para un carajo, entonces ni siquiera vigilan ellos, pero sí quieren entrar aquí a vigilar la función, toda la parte disciplinaria en cabeza del inspector general. Entonces es un aspecto pues que no es visto de la mejor manera, porque como digo, ni siquiera ellos allá hacen un buen trabajo en la comisión que nosotros le llamamos comisión de absoluciones. Audiencia pública, la gestión disciplinaria, el inspector general de la Policía Nacional y los inspectores delegados en cada jurisdicción realizarán audiencias públicas semestralmente para informar los avances y los resultados en materia disciplinaria. Estas audiencias se proprenderán por facilitar la participación ciudadana respecto a la medición y evaluación de la gestión disciplinaria. Ahí en ese proyecto de ley uno se da cuenta que habló ese tal de Vivanco, de Human Rights, y un poco, ¿no?, de personas de ONGs que no saben dónde están parados, sino solamente era criticando la actuación de la policía, y ni siquiera se miraron el texto de la ley, cuáles eran las faltas, ni siquiera nada. Solamente limitaron que efectivamente derechos humanos y que le informen, pero ni siquiera se tomaron la molestia de leer en sí todo el texto de la ley. Entonces, más sin embargo, a ellos sí les daban la palabra. Nosotros como reserva y como abogados, no, ni siquiera, además, yo ni siquiera pude intervenir y eso que hice la solicitud para intervenir. Entonces, dése cuenta cómo es que se maneja el tema disciplinario. Doctor, Bueno, qué las pena causales de ahí extinción las una causales de pregunta. extinción son, perdón, las causales de extinción son las mismas causales que la causidad, al igual que la caducidad y la prescripción de la acción se regular por control en el Código Disciplinario. Es decir, que si al cabo de 5 años no se han iniciado la acción, pues efectivamente prescribe. Entonces tienen que, pero eso no está sucediendo porque hoy en día todos los procesos los están aperturando a 2 meses, y lo más fácil es citar audiencia. Entonces eso ya no sucede. Entonces dése cuenta que la clasificación de las faltas las clasifican en gravísimas, graves y leves. Pero si ustedes se van al artículo 44, clasificación de las faltas, y en el 45
clasifica las gravísimas, cuáles son las gravísimas, lo que le mencioné, que pasaron algunas de graves a gravísimas, y hablan de las faltas graves, y de las faltas graves elevaron algunas que estaban que estaban en como leves. Entre esas era el de dejar de asistir al servicio por un término igual o inferior a 2 días sin causa justificada. Bueno, ahí la elevaron a grave, y con 3 días, pues efectivamente, pues tienen como gravísima que da el retiro, o la destitución. Así está señalado. Entonces, pues, dése cuenta cómo en el parágrafo, en el artículo 47, ahí ya no hay catálogo de faltas leves, como si estaban en la ley 1015. La ley 1015 se establecía un catálogo de faltas leves. Y lo único que dicen es, serán consideradas faltas leves las que por remisión normativa así se determinen, atendiendo para ello criterios establecidos en el inciso segundo del artículo 48 de este estatuto. Entonces van a mirar cuáles son las faltas leves. Entonces las que no estén por ahí y por remisión normativa, entonces tienen que comenzar a buscar a ver cuál de esas las encuadran en leves. Cuando en la ley 1015 sí efectivamente dice tratar con palabras soez a compañeros superiores o no si tratar cosas, eso era una falta leve, ahí estaba señalada y establecía cuál es la sanción. Pues la sanción daba si era con dolo, efectivamente comenzaba con 10 días de multa, y si era con culpa, pues daba una amonestación escrita. Entonces se cuenta que ahí estaba señalado y estaba la falta y estaba la sanción. Aquí no. Entonces eso es un criterio peligrosista de la misma ley al no tener señaladas cuáles son las faltas y por ende la sanción. Y otro de los aspectos que tienen en cuenta es lo que enunciaba anteriormente, que hay unos criterios, que la naturaleza esencial del servicio. Efectivamente, si dice que usted no va al servicio, entonces sí que causó un perjuicio por cuanto dejó sin un ejemplo, un puesto fijo, una embajada, XY, entonces que porque no tocó suplirlo con otro uniformado, dejando desamparada la comunidad. Bueno, todos esos aspectos a los que le meten, porque uno sabe cómo es que se maneja el tema. Y más bien, pues, esas son las para efectos de la sanción con esos criterios. Pero dentro de la falta leve, pues no lo van a tener en cuenta. La definición de las sanciones: está la destitución e inhabilidad general, que es el retiro del servicio, y la inhabilidad general, pues efectivamente va aparejada con, la destitución va aparejada con la inhabilidad. Es decir, que cuando un uniformado resulta destituido, siempre le lleva una inhabilidad, que en antigua ley era por 10 años. Y en esta ley, imagínense que para la falta gravísima dolosa, destitución e inhabilidad por un término de 10 a 20 años. Imagínense que usted lo inhabilitan 20 años, de 10 a 20 años. Con 20 años, sino más con retirarlo de destitución, usted no consigue trabajo, ahora mucho menos que lo inhabiliten por 20 años. Y para la falta realizada con culpa gravísima, que es por ignorancia supina, desatención elemental, es la inhabilidad, es por un término de 5 a 10 años. Entonces, ahí es en ese aspecto que es de 5 a 10 años, pero cuando es falta gravísimas dolosas, que la mayoría las califican gravísimas dolosas, imagínense, una inhabilidad de 10 a 20 años. Eso es criticable. Y para las faltas gravísimas con culpa grave, escuchen bien, falta gravísima con culpa grave, suspensión e inhabilidad de 18 a 24 meses. ¿Se puede imaginar? A usted fue, porque cuando le califican a usted la forma y le califican la forma de culpabilidad, entonces le van a decir, no, es que la falta suya es gravísima con culpa grave. Es decir, un ejemplo, en un accidente de tránsito, causar daño a la integridad de las personas, como consecuencia, bueno, X y motivo. Entonces un accidente de tránsito está como gravísima, causar daño, y eso pues todo delito, todo
todo accidente, o sea, la mayoría de los accidentes, un accidente de tránsito, pues es con culpa, no es dolo. Entonces ahí se la van a calificar gravísima con culpa gravísima. Y lo van a mandar para la casa, lo van a mandar con culpa grave, corrijo, y lo van a mandar para la casa de 18 a 24 meses, imagínense. ¿Ah? Porque, dígame, ¿en dónde le van a dar usted trabajo suspendido? De 18 a 24 meses. Dígame, ¿quién no está exento de cometer una falta gravísima con culpa grave? Le pongo el ejemplo de un accidente de tránsito, que es la forma de culpabilidad, porque una cosa es un asunto es la falta como tal catalogada o el catálogo de faltas y va a aparejar la forma de culpabilidad. Si es con dolo, culpa gravísima, culpa grave, que es lo que le califican ahí, y de acuerdo a esa culpabilidad es que va la sanción. De inhabilidad de 10 a 20 años, de 5 a 10 años si es gravísima, con culpa gravísima, y la suspensión de 18 a 24 meses. Es decir, muchachos, que el asunto está, hay como el palo no está para hacer cucharas, y tienen que cuidarse mucho en ese aspecto. Yo sí les pido el favor, porque es que, hermano, aquí tienen los ojos de todos, imagínate, ahorita ya está el mismo Congreso, tienen que rendir el informe, entonces van a tener los ojos encima de todo el mundo y de todas estas ONGs que no nos quieren para nada, ¿no? Y para las faltas graves, dolosas, suspensión e inhabilidad especial de 12 a 18 meses. Una falta grave dolosas. Entonces, un ejemplo, una grave dolosa. No asistir al servicio durante 2 días. O no asistir al servicio durante un día. Es una falta grave dolosa. Y automáticamente lo mandan para la casa de 12 a 18 meses. Si resulta que usted ya ha sido sancionado o le explican los criterios leídos anteriormente, que es la reiteración de la conducta, la afectación del servicio como tal, entonces así mismo entonces ya no le aplicarían, ya no, le tendrían en cuenta para aplicarle un ejemplo de 13 meses o 14 meses, pero arranca de 12 meses, es decir, de un año. Eso es lo que tenemos que, todo este aspecto yo creo que tenemos que llevarlo, y yo sí lo voy a proponer, porque esa reforma tenemos que hacerla en el Congreso. Aquí no tenemos por qué darle gusto a las ONGs para que sea una ley inquisitiva y con aquiescencia del mismo Estado colombiano, con aquiescencia de la misma Inspección General, que la misma Inspección General no se encargó o no hizo la defensa para decir, bueno, no es que aquí no hay impunidad. Nosotros somos de las entidades del Estado que más hacemos efectiva el tema disciplinario, la ley disciplinaria. Es decir, vea, aquí profibimos tantas sanciones de destitución, tantas suspensiones, tantas multas, tantas cosas. Vea, los procesos que se encuentran hoy en día, solamente se encuentran procesos de 2021 y estamos aperturando de 2022. Eso fue lo que lo dijeron. Eso tenía que. Entonces, aquí la propuesta es primera, la reforma de la modernización de la Policía Nacional, que en cuanto a la bonificación, tiene que ser subsidio familiar con carácter de prestacional, es decir, que cuando salgan con la asignación de retiro sea incluido dentro de las partidas computables para la asignación de retiro y que sea pagado mensualmente. Eso es un gran trabajo que tenemos que hacer. Y el segundo, esta reforma, porque es una ley inquisitiva. Es una ley que parece que estuviéramos en el siglo XVIII. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que debe ser reformada y aquí no se trata, porque sanción es sanción. Así sea un día de multa es una sanción, así sea un día de suspensión es una sanción. Pero ¿por qué tienen que mandar al uniformado a aguantar hambre? Y no solo al uniformado, a la familia. Es que aquí no piensan en la familia, desafortunadamente. Aquí no piensan en la familia del uniformado, que trate de ser uniformado al que están suspendiendo, que están destituyendo. Hay una gran familia que se les causa un gran perjuicio, un gran dolor, porque es que eso es grave, es que eso es como si los metieran a la cárcel, pues también los afecta. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que trabajar en la reforma y modificar ese tema de la disciplinaria, y más que todo en esas sanciones que fueron muy drásticas. Yo siempre lo advertí
y un video que subí por ahí, yo creo que Riomba lo debe tener, que yo estaba en Cúcuta y hablaba precisamente de esa ley disciplinaria. Para la falta grave realizada con culpa gravísima, que es cuando eso que le dicen, no, que es que por ignorancia supina, desatención elemental, toda vez que usted sabía y que no lo, y que sabiendo lo hizo, y que sí sé cuándo, le aplican culpa gravísima, incumplimiento de las órdenes, que sí sé cuándo, que está contemplada en decretos, en normatividades, en resoluciones, entonces meten culpa gravísima, y la suspensión es suspensión e inhabilidad, porque siempre va la suspensión y la inhabilidad de 6 a 12 meses. ¿Te das cuenta? Y para las faltas graves realizadas con culpa grave, suspensión de 1 mes a 6 meses. Pero pues que para las faltas graves realizadas con culpa grave, ahí sí toca mirar cuál, que son escasitas las que tienen esa connotación de culpa grave, que es la forma de culpabilidad, es decir, la forma en que el sujeto o el agente desarrolla la conducta. Entonces, de esa manera le califican la culpabilidad. Por eso, cuando se va a hacer una defensa, uno debe tener muy en cuenta la forma de culpabilidad. Por lo menos conocí un caso que recién salió por las noticias de un patrullero que estando en su tiempo de permiso, que le dieron un permiso, una noche por allá ocasionó un accidente de tránsito. Él se encontraba en estado de embriaguez, pero igual el estado de embriaguez o lo que era sido es un accidente de tránsito y es culposo. Oh, sorpresa cuando escucho yo la noticia porque es conocido y con culpa grave, es decir, no daría, pero entonces ahí sí de pronto le echan la culpa es a la defensa, porque la defensa tiene que tener muy en cuenta la forma de culpabilidad con que se la califiquen. Y efectivamente a mí me la califican doloso falta gravísima, con dolo, yo le digo no señores, porque aquí los accidentes de tránsito son culposos, tanto así que cuando causan accidente el conductor no va a la cárcel, porque es un culposo. Entonces aquí como así que me la van a aplicar dolo o culpa gravísima cuando es culpa, es culposo. Entonces desde ese punto de vista uno tiene que tener muy en cuenta la forma de culpabilidad también, porque pues la falta está, si usted no va al servicio, ahí está, pero es la forma de culpabilidad. ¿Usted por qué no fue al servicio? Bueno, por X motivo, de pronto porque tenía un problema, todo eso tiene que entrar a demostrar efectivamente el abogado. Entonces por eso es que es muy bueno que ustedes cuando sean sometidos a un proceso disciplinario, contraten unos buenos abogados que sepan de derecho disciplinario, porque no todos los abogados saben derecho disciplinario. Hay muchos compañeros, que desde la escuela, porque desde la escuela salen y unas afiliados a unas empresas de defensa, de defensa, que desafortunadamente, déjeme decirlo, y no es por hablar más de esas empresas, la mayoría son de altos oficiales, y son los que pueden ir a las escuelas y desde las escuelas afiliados y todo, pero desafortunadamente no cuentan con el personal o con los abogados expertos en derecho disciplinario, y las defensas que se hacen, y es malo decirlo, pero desafortunadamente yo conocí, porque yo trabajé casi 9 años en la inspección general, conocía y me llegaban memoriales de los abogados, eran un formato, y la defensa que hacían eran precarias. Entonces la recomendación es que no se confíen de esa clase de abogados de esa empresa, porque desafortunadamente pues, no le van a hacer una muy buena defensa. Bueno, dése cuenta cómo está de grave esa nueva ley en cuanto a las sanciones, porque ahí no hablamos de amonestación escrita ni nada. Entonces, para faltas leves dolosas, que eso es de acuerdo a una calificación, una revisión que hagan, multa de 30 a 90 días, cuando antes estaba en 10 días. Y aquí la elevaron de 30 a 90 días, es decir, que le pueden meter 90 días de multa, pagadero puede pagar en un año, porque usted dice no lo pago en un año, pero les cuentan un poco de plata. Y para la falta leve realizadas con culpa gravísima, culpa grave, multa de 15 a 30 días, cuando estaban anteriormente en una amonestación. Es decir, que aquí todo puede meter la mano al bolsillo al policía y segundo, dejarlo sin comida. ¿Qué otro aspecto para que tengan muy en cuenta es bueno, eso es lo normal, de sanciones y sus límites ya se leyeron.
para los auxiliares también, bueno, listo, la suspensión. Y el aspecto importante, ya después, bueno, el tema de competencia, bueno, ya no, eso no es algo novedoso, porque de acuerdo a donde se cometió la falta, qué casos conoce el inspector, conoce, es su inspector, que fue la figura nueva que metieron, que no estaba antes, dice que conocerá en la etapa de instrucción de las faltas cometidas por oficiales superiores en los grados de teniente coronel y coronel. Anteriormente, esta clase de procesos los conocía el inspector general. El inspector general conocía en primera instancia las faltas cometidas por todos los oficiales superiores, es decir, desde grado de mayor. Desde grado de mayor los conocía el inspector. Aquí crearon la figura del subinspector y lo pusieron a conocer solamente las faltas cometidas en los grados de tenientes coroneles y coroneles, el subinspector. Y pues, la segunda instancia pues es del inspector general, la segunda instancia. Y están las inspecciones delegadas, que eso también existe, la inspección delegada, de la inspección también existía, inspección delegada región metropolitana de La Sabana, bueno, fue creada fue creada la región metropolitana, entonces tenía un inspector, es algo nuevo. Las oficinas de control interno de los metropolitanos departamentos también ya existían. La oficina de control interno y planeos de la dirección general también existía. Oficina de control interno de la metropolitana de La Sabana, bueno, eso es algo nuevo. Y ahí la única es el subinspector y el subinspector y las competencias del inspector general y del director general, que dice que conocerá en segunda instancia las decisiones proferidas por el inspector general y el subinspector. Y parágrafo primero, cuando el inspector general se vea inmerso en causales de impedimento o recusación, bueno, no, el director designará un inspectorado. Pero ahí sí conoce en segunda instancia de las decisiones proferidas por el inspector general y el subinspector. Entonces ahí le quitan un poquitico de carga al inspector en cuanto a la instrucción. Uno de los aspectos que habíamos presentado era que se desligara el tema de la instrucción y el juzgamiento. La instrucción es toda la etapa de la preliminar, la investigación disciplinaria, la etapa de pruebas, y la de juzgamiento ya comienza con el pliego de cargos. Es decir, que fuera otra autoridad la que se encargara de la etapa del juzgamiento, pues para que existiera imparcialidad. Pero bueno, tampoco fue tenido en cuenta, porque eso era muy bueno, porque es tener otro criterio diferente y no el mismo criterio que existe desde el que conoce en primera instancia, es decir, de la institución, pero no fue tenido en cuenta. Entonces, esos aspectos son para que los tengan, los miren bien, pero como les digo, muchachos, aquí el tema importantísimo es no dar papaya, porque desafortunadamente, es una ley muy intuitiva que tenemos con todos los miembros de la Policía Nacional de Servicio Activo, es llegar a hacer ese trabajo en el Congreso de la República con el poder de Dios, modificar la ley para efectos del subsidio familiar y para el tema de la ley disciplinaria. ¿Preguntas? El tema, se me olvidaba, Riobamba, el asunto de la defensa jurídica no está aquí en esta ley, debió haber sido incluida en esta ley, pero se encuentra de la reforma de la policía, ahí es donde está. Ah, bueno, sí, nos queda claro. Y precisamente frente a eso es la primera pregunta, doctor. La defensa jurídica que se le ofrece a los policías para la atención de esas conductas, ¿es la misma defensoría pública, un mismo defensor público? No, eso es una figura nueva que se creó. Si escuchas, leemos la ley 2179, vamos a buscar la ley 2179 y ahí está el artículo 2179 de 2022. De 2021, porque esa fue en diciembre. No la misma, la defensoría pública, que son todos aquellos abogados que hacen parte de la defensoría del pueblo, que son los encargados de llevar las defensas de todas estas personas en materia penal que por X y motivo cometieron una infracción a la ley penal, y entonces pues piden que sean
que su defensa sea llevado por la Defensoría Pública, toda vez que no cuentan con recursos para ejercer una defensa. Ellos son. Eso es totalmente diferente a esta figura que se creó nueva con la reforma de la policía, que eso fue una de las exigencias que nosotros hicimos. No, me parece perfecta esa gestión porque conoce uno casos de compañeros policiales que en actos del servicio, con función del mismo, con el arma de dotación policial, tuvieron o causaron una lesión prácticamente a un bandido y han tenido que pagar por acción de repetición este bandido. Es triste eso. Sí, conozco el caso de compañeros policiales que están inmersos en eso y tuvieron adicional que pagar no solamente al bandido, sino que también pagar el abogado para poder defenderse. Quiere decir entonces que ahora nuestros policías, gracias a su gestión, cuentan con esa figura jurídica. La pregunta sería, ¿ante quién Y es, realizan cuenta, esas desde solicitudes? que salen de la escuela, es muy buena, porque es desde que salen de la escuela, eso fue una de las exigencias que presente nosotros hicimos, porque pues efectivamente uno conoce casos, yo conozco muchos casos donde desafortunadamente el policía, por X motivo, pues tiene que actuar y se ve incurso en quejas, que por el que no, que fue que me pegó, que fue que me agredió, que fue que si se cuando, que si me fue motivo, y por eso tiene efectivamente una queja, le inicia una investigación y ahí donde inicia el policía también a padecer porque desafortunadamente tiene que endeudarse o segundo, pues sí, qué más puede hacer para conseguir una defensa? Y una defensa, en el caso por lo menos de un buen profesional del derecho, una defensa no deja valer barato, 5 millones de pesos. Digo porque yo llevé precisamente unas defensas de unos patrulleros cuando el paro del año pasado, donde en Yomasa, por acá que se metieron al CAI, quemaron el CAI, toda esa situación, hubo mucha, la multitud tan tremenda que existió y les abrió investigación. Es distinto estar usted allá en la actuación y estar, y el operador disciplinario estar en un escritorio, que bueno, decir, no, es que usted debió haber usado la tonfa. Le da uno hasta risa cuando le dicen, cuando digo yo, ¿cómo va a pretender usted que yo, como uniformado, voy a utilizar la tonfa frente a 300, 400 personas enardecidas que estaban quemando el CAI? Dígame, ¿cómo va a utilizar yo la tonfa? ¿De dónde? Entonces, más de uno hizo uso del arma, pues efectivamente, como para efectos de disuasión del arma, y por haber reportado que le faltaba un cartucho, automáticamente le abrieron investigación, que fue que hizo uso del arma, que porque le faltaba un cartucho, que hacer uso imprudentemente del arma de fuego, cuando ni siquiera saben en qué sentido fue que la utilizó. Y segundo, porque tenían que informar el 11, informaron el 12, entonces que por informar por un retardo. ¿Se puede imaginar? Entonces, ¿ahí qué hicieron? Pues efectivamente poner a los policías a pagar. Cuando fue en actos de servicio, fue como consecuencia de mantener y restablecer el orden público, de mantener la democracia, pero eso no lo ve la institución, no lo ve el alto mando, no lo ve el jefe de disciplina. Afortunadamente pudimos incluir ese artículo dentro de la ley, defensa, buscamos qué artículo es, defensa técnica. Entonces, está tanto los últimos artículos. Entonces, eso hay que abonarle efectivamente al ponente, que en este caso el coordinador ponente, que fue el doctor Chacón, con el que hicimos un buen trabajo, efectivamente con él fue que pudimos introducir efectivamente dentro del texto, porque no estaba, que pudimos introducir ahí lo del subsidio familiar, que desafortunadamente nos lo cambiaron a una bonificación, que bueno, ya posteriormente la trabajaremos y la modificaremos. Y con él fue que hicimos todo este trabajo y se logró incluir esa defensa técnica, y que es una obligación. Os digo que vamos a estar pendientes porque si no, pues efectivamente haremos una acción de cumplimiento, pues para que, no sé cómo tiene que hacer el ministerio, pero tienen que crearla, porque lo que usted dice es cierto. Ahora, otro aspecto importante también es que mucho uniformado se abstiene de proceder, primero por eso, y segundo, si resulta lesionado, le inician un proceso en sanidad y por tener el proceso, y si no ha sido llamado a junta médico laboral, y si tiene el tiempo para concursar, no lo dejan concursar, o si tiene el tiempo para ascender, no lo dejan ascender. Deje cuenta las consecuencias.
Listo, doctor. Bueno, ellos, digamos, un policía tiene este problema, no tiene el recurso para pagar un abogado, necesita la asistencia jurídica. ¿Ante quién debe elevar la petición para ese beneficio? Vean, vámonos ¿Cuál al sería el artículo protocolo? 140. El artículo 140 de la reforma policial dice, el Ministerio de Defensa Nacional destinará de su presupuesto una partida destinada a fortalecer la protección jurídica y defensa técnica a los miembros de la Policía Nacional. Esta figura permitirá prestar su apoyo y asistencia a todos los miembros de la Policía Nacional desde su ingreso a la institución hasta su retiro. De cuenta que el Ministerio de Defensa Nacional deberá determinar la modalidad, forma de implementación, contratación y funcionamiento de dicha figura. Es decir, que por ahora, pues efectivamente, pues dice que el gobierno pues tiene que establecerlo porque pues tienen que un rubro y mirar cómo va a contratar a todos estos abogados para que hagan estas defensas. A mí me gustaría ser parte, pues efectivamente, de dicha oficina, pues para poder contribuir y poder ayudar a nuestros compañeros. Pero ahí está. Entonces, cuando ya se haga efectivo, porque la tienen que reglamentar, entonces a partir de ese momento, pues se le eleva la solicitud al mismo jefe de disciplina. Excelente, doctor. Perfecto. Bueno, entonces esperamos el protocolo para que cada uno de los funcionarios pueda hacer entonces ejercicio de ese beneficio. Una pregunta, doctor, yo creo que la mayoría coinciden en esto y es, si un policía se encuentra inmerso en una de las conductas descritas aquí o cualquiera que sea afín a esta norma disciplinaria, ¿qué le recomienda a usted? O sea, ¿qué es lo primero que debe hacer? Porque, ¿por qué lo pregunto? Hay compañeros que llegan a disciplina y en la oficina disciplinaria le dicen, no, venga, eso está fácil, venga, concilie usted una Bueno, multa y listo, sale, evítese algo más grave. El compañero por desconocimiento, por miedo, lo hace. ¿Cuál es su recomendación frente a ello? La primera bueno, medida. lo primero que debe hacer el uniformado cuando es objeto de una investigación disciplinaria, lo citan para notificarle y le dicen que para rendir versión libre. Las recomendaciones no rindan versión libre, no rindan versión libre o espontánea, no la rindan. Se notifican de la preliminar o se notifican de la investigación disciplinaria, sea la modalidad como la aperturen, porque se puede aperturar indagación sujeto conocido, pues abren. Pero ahorita, ¿qué están haciendo? Como todo lo están adelantando por audiencia, entonces abran preliminar y después citan la audiencia. Entonces, todo es preliminar. Entonces, es notificarse de la preliminar y no rendir versión libre. Porque esta versión libre que rinden, desafortunadamente, si bien es cierto que es un medio de defensa, desafortunadamente los operadores disciplinarios la tienen en cuenta en contra del uniformado, lo que diga, cuando es un medio de defensa, no deberían ni querer hacer ni. Es decir, no, es que efectivamente no radiqué en el libro de poblaciones por X y motivo, porque es que tal cosa. Entonces, todo lo que diga pues, podrá ser usado en su contra, desafortunadamente. Entonces, la recomendación es no rendir versión libre, hasta tanto no se cuente con un material probatorio que ellos hayan recaudado, porque a veces lo que diga el mismo uniformado lo tienen en cuenta para ellos recolectar las pruebas. Entonces, que ellos mismos se encarguen de recaudar todo el material probatorio y cuando uno tiene material probatorio, pues uno lo aporta, pero es no rendir versión libre o versión espontánea, no rendir, solamente notificarse. Segundo, si la situación está un poco delicada, pues efectivamente, mientras ponen en funcionamiento la Defensoría Técnica, pues contratar los servicios de un abogado experto en derecho disciplinario, no cualquier abogado, porque es que este es un régimen especial, no cualquier abogado maneja el derecho disciplinario. Entonces, eso es una de las dos recomendaciones que hay que hacer, no rendir versión libre, porque en versión libre es que le embarran a veces. Perfecto, doctor, esa recomendación excelente, muy importante para todos. Incluso los compañeros tienen acá una asesoría directa con nuestro señor abogado, el señor intendente Hernán Cifuentes, y también ahora pues ya cuentan con un amigo más dentro de la Academia Ario que está dispuesto a servirles a Carlos ustedes, Forero, el doctor Forero. ahí estamos. Carlos Forero, me pueden escribir ahí al WhatsApp también, cualquier situación. Listo, doctor. Otra pregunta que me envían acá al chat y ya le damos paso a los micrófonos de los estudiantes. El uso de uniformes. Dice, em, hay un artículo que habla sobre utilizar
el uniforme policial en actividades fuera del servicio o a través de los medios sociales. Con ello se refiere obviamente a los medios de Internet, ¿no? Contrariando los reglamentos u órdenes institucionales. Está en el numeral 6 del artículo 46, faltas graves. Doctor, la pregunta es, si yo soy un uniformado y subo fotos uniformado o videos a las redes sociales de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, que son públicas, siendo el uniforme una caracterización institucional y lo hago bailando, tomándome una cerveza o simplemente tomándome una selfie. ¿Cuáles serán entonces las afectaciones que tendrían? Porque esta falta ya se encuentra dentro de las graves. ¿O qué interpretación, qué manejo se le puede dar desde la vista del juzgador, ¿no? Disciplinario frente a estas actitudes que son muy comunes hoy en día? Yo veo policías bailando reggaetón, veo policías haciendo memes, muecas, de todo en redes sociales. Bueno, es que ahí toca tener en cuenta un aspecto importante, que dice que contrarían. Entonces, ¿qué aspectos contrarían? Si dentro de la institución, un ejemplo, hay una resolución, unas directivas que dicen que usted no puede salir por medios de comunicación, dar entrevistas, que sí sé cuándo tiene que ver algo con el servicio, toda la situación, y usted sale uniformado de eso, pues efectivamente está contrariando una normatividad interna y además está uniformado. Entonces le aplican dos. Primero, por incumplir la resolución, toda vez que usted no está autorizado para dar entrevistas, no hay que tal cosa. Y segundo, utilizan el uniforme por ese lado. En que esté bailando, no sé qué, pues toca mirar en dónde está prohibido que usted como uniformado no pueda bailar. ¿En dónde está? En ninguna parte. Ahí hablan mucho de la imagen y el decoro institucional. Resulta que ese tema de la imagen y el decoro institucional, eso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Esa partecita de imagen y decoro institucional. Entonces, dígame qué imagen y qué decoro. Pues no estaba, no, es algo muy amplio, y desde ese punto de vista la Corte Constitucional lo retiró del ordenamiento jurídico, lo declaró inexequible. Entonces, a mí no me pueden decir que yo estoy afectando la imagen del decoro institucional cuando la misma Corte Constitucional dijo que no, que era imagen y que era decoro. Entonces, desde ese punto de vista, entonces toca mirar qué conductas son las que contrarían y que se encuentran reguladas, porque todo usted tiene que estar regulado. Si usted se va bailando, pues listo, ¿no? Pues yo no veo. Más sin embargo, pues le van a decir, no, es que el uniforme es para el servicio, es para el servicio. Ah, pero bueno, para el servicio, bueno, están los de la orquesta están uniformados y se ponen a bailar. Ah, bueno, porque el servicio de ellos es efectivamente ese, es el de amenizar y de orquesta y bailan. Entonces, no estaría prohibido. Entonces, todos esos aspectos son los que toca entrar a mirar qué es lo que está prohibido. Ok, creo que hay entonces bastantes actas de instrucción que tienen que ponerse a leer, compañeros patrulleros, porque les tengo el caso ahí, una apertura de un compañero de una investigación, porque subió a las redes sociales una ayuda de unas rifas para salvar precisamente a un familiar, y lo hizo uniformado. Creo que ahí entonces, se le claro, metieron por el cuento de los temas de azar. Claro. Entonces, como las rifas están prohibidas y como lo hizo uniformado, entonces efectivamente dice que utilizó el uniforme para eso. Exacto, sí, señor. Bueno, y cierro por aquí ya con la última pregunta para darles paso. Pregunta no, más bien un aporte, creo, una conclusión. Esta nueva ley, esta nueva reforma es producto de las protestas, de las exigencias de las ONG, de una mala observación de estas entidades hecha hacia nuestra institución por uno o dos o tres casos policiales que fueron de renombre nacional. Terminan pagando toda la institución esta, digamos, una salvajada, me parece a mí, como usted también creo tiene esa visión, doctor, una salvajada, destituir a un compañero hasta con 20 años de inhabilidad, o sea, prácticamente está siendo afectado en su economía, en su familia. Le están diciendo vaya a delinquir, porque aquí en la policía incumplió, ahora váyase a delinquir, porque ¿en dónde más lo van a recibir? Triste eso, muy No, triste. imagino, Esperemos, doctor, que o con... que lo suspendan de 18 a 24 meses. Suspensión, hermano. ¿Usted qué va a hacer suspendido 18 a 24 meses? ¿Mm?
Y en ninguna parte le dan trabajo. Así es, sí, señor. Una afectación muy notoria. Yo creo que necesita la policía una voz muy fuerte. Para eso lo tenemos a usted allá, doctor. Vamos a brindarle todo Correcto. el apoyo desde la Academia Aquí estamos. Ario. Les decía yo, no para esperar que usted haga algo, sino en parte por agradecerle, porque usted fue uno de los ponentes de esa demanda a los 15 y 20 años que se le ganó a la Policía Nacional y que hoy, gracias, permite a muchos policías estar en su casa ya disfrutando de su pensión, como es mi caso, como el caso del señor intendente Cifuentes también y de muchos compañeros policiales, y que permitió a la Policía Nacional poder abrir esas plazas de ascenso para reemplazar a los mandos que salimos de la Que policía. salió. Correcto. Ujú. Sí, Así es, correcto. sí, señor. Entonces, en parte, muy agradecidos con usted, doctor, por esa gestión, por ese trabajo. Les voy a dar el micrófono abierto para quienes quieran participar. Lo voy a hacer en orden. Por favor, hablemos únicamente del tema disciplinario. Bueno, me están pidiendo unas aclaraciones sobre la reforma a la institución. Ya hicimos un video de eso y vamos a hacer nuevas clases de eso, pero hoy tenemos tema disciplinario. Siga. Decirle ahí también a los compañeros para que tengan en cuenta que fue uno de los gestores para que fuera incluido el subsidio familiar, gestor, y segundo, para la nivelación salarial, toda vez que habían dejado por fuera las bases de esa nivelación. Fui el gestor para que fuera incluidos también. Es decir, que hemos hecho un gran trabajo estando de afuera y con mucha razón la seguiremos haciendo. Y otros temas que hemos venido defendiendo desde hace años y lo que usted acaba de hablar, los temas del 15 y 20, que eso dio también para efectos de que pudieran abrir muchas plazas de ascensos. Exacto, doctor. Sí me preocupa que hay un gran desconocimiento, una gran despreocupación, hay poca visibilización del trabajo, sí, del trabajo que usted ha venido haciendo. Lo han hecho como héroes ocultos allá en esos debates. Sé que es un trabajo bien complejo y prácticamente muy mal agradecido, pero Ario está liderando también esta iniciativa de poder apoyarle a usted para agradecerle, porque es bien merecido ya que usted tenga ese reconocimiento. Entonces, yo igual les estaré compartiendo el número acá a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros compañeros. En el momento hay 285 personas conectadas en vivo y en directo. Muchos van a ver este video grabado en nuestras redes sociales a través de sus familias, si es posible. Y creo que en esto sí hay que tomar realmente medidas. No podemos solamente hablar, en esto hay que tomar medidas reales, porque miren lo que están haciendo con nuestra Policía Nacional, miren lo que están haciendo con ustedes. Nosotros ya salimos, ya no estamos abocados a ese sistema disciplinario tan inquisitivo, pero ustedes prácticamente están amarrados, compañero, y es triste. Me da rabia también, me da una impotencia no poder hacer nada, porque prácticamente salen a la calle sin herramientas. Les dieron simplemente el garrote allí a los verdugos de disciplina para que usted en la calle, por cualquier cosa, sea sometido a esa guillotina. No me parece justo. Que, bueno, hay unas gestiones que si de no ser por las personas que están ahí al frente haciendo esto hubiera sido mucho peor todavía. Tenemos que trabajar nosotros como familia policial. Familia policial. No lo olviden, compañeros. Bueno, por favor, audio autorizado para el señor Daza Jorge. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Dios y Patria, patrullero Jorge Asa. Laboro actualmente en la Metropolitana de Bucaramanga. Tengo un casito pues, de un curso que actualmente labora acá en la Metropolitana. Tiene que ver con la nueva ley. El compañero ya le habían archivado el caso porque no había afiliado a la niña ante talento humano para que recibiera todo lo que tiene que ver con sanidad y todo lo que tiene que ver bueno, todos los beneficios que recibe. Él le volvieron a abrir la investigación. Respecto a eso, doctor, ¿qué me puede explicar sobre esa situación? Bueno, el asunto ahí es que muy seguramente él no tenía afiliada a la menor que usted indica ahí y tenía afiliado de pronto a los padres, de pronto esa es la situación. Ya después cuando ellos verificaron efectivamente que sí tenía ese vínculo como tal,
es que primero le ordenan pagar, primero le hacen que tenga que pagar todo el tiempo, es un poco de plata que le están exigiendo que tienen que pagar por el servicio que supuestamente prestaron, pero que nunca se lo prestaron, que nunca lo prestaron. Y el asunto es que es mirar de qué forma es que el jefe de disciplina le aperturó la investigación de él para efectos de que le aperture esa investigación. Porque, pues, efectivamente, si él no está obligado a afiliar, no está obligado. Entonces, eso es lo que toca entrar a mirar. Pero ya esos aspectos así puntuales ya los tienes que tener en cuenta es cuando se mira el expediente y se analiza por qué efectivamente, por qué le pasaron el informe y por qué es que lo están investigando efectivamente, o cuál es la falta que le están enrostrando en este caso. Listo. Bueno, seguimos con el señor Núñez. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Doctor Dios y Patria, muy buenas noches. Doctor, una consulta. Lo que pasa es que en el departamento donde yo estoy trabajando, pues hay como una maña, por decirlo así, que no nos autorizan con anticipación o no nos dicen con anticipación la franquicia. Uno muchas veces sale digamos, un fin de semana o hay veces que se le autorizan un lunes, un martes, un miércoles, porque pues queda a disposición del comandante. Entonces, uno muchas veces, o por mi caso personal, yo paso prácticamente el permiso para salir de la guarnición de la jurisdicción, pues ese mismo día que le autorizan a uno la franquicia. Y pues uno viaja para su pueblo o para su ciudad y muchas veces pues uno regresa y muchas veces ni siquiera le han dado como el trámite o muchas veces ni siquiera le han contestado pues la solicitud. La pregunta puntual es que si de pronto de aquí a Dios no quiera, no llega a tener, digamos, un incidente o algo así, se puede ir inmerso en una investigación disciplinaria con el tema del permiso, que por qué no lo solicitó No, con pues, tiempo, con todo no, eso. no, porque usted solamente se encarga de informar. Usted no está pidiendo permiso porque usted ya tiene el permiso para salir a descansar como tal. Es decir, usted solamente informa es que se va a desplazar a tal parte, para que tengan conocimiento. ¿Por qué razón? Porque es que para eso existe la Constitución Nacional, que es norma de normas, y está la libertad de locomoción. Es decir, que usted como colombiano, que es, porque nosotros no perdemos la categoría de colombianos, nos podemos movilizar a través de todo el territorio nacional. Entonces usted lo único que hace es pasar el informe, pasar la información diciéndole, o igual en el libro, en la minuta de franquicia, no sé si ustedes la manejarán, si no la manejan, pues pasan el informe diciendo que usted se va a trasladar en el día de franquicia a tal municipio. Eso es lo que tiene que hacer. Ya con eso ustedes se curan salud, como el dicho. Sin embargo, pues no eso, o sea, no es que sea obligatorio, porque digo, la norma de la Constitución es clara, que es norma de normas y la libertad de locomoción. Lo digo porque a mí me llegaron muchos procesos en ese aspecto y yo decía, no, pero es que aquí prima la Constitución. Aquí nosotros, entonces esta persona que porque es uniformado entonces no es colombiano, aquí dice que cualquier colombiano. Entonces, desde ese punto de vista, usted pues despreocúpese que es que le van a resolver o no. Usted solamente se encarga de informar que se va a trasladar o desplazar a tal municipio. Ah, muchísimas gracias, doctor. Feliz noche para todos los compañeros. Buenas noches, señor Johnny. Sargento Ojipate, buenas noches. Doctor Carlos Borrero, buenas noches. Mi pregunta es respecto a las infracciones de tránsito. Por ejemplo, como propietario, como uniformado, tengo una motocicleta y por aquí razón cometo una infracción de tránsito y me reportan a movilidad y me llega la notificación. ¿Esto clasifica como faltas graves o gravísimas o leves?
No se escucha el audio, mi sargento. Ahí está, dentro de la norma, dentro de la ley disciplinaria, está un catálogo de faltas. Dentro de las faltas está cometer una conducta descrita en la ley como contravención en actos, en actuación administrativa tales como franquicia, vacaciones, permisos. Es decir, desde ese punto de vista, si usted comete una infracción de tránsito y se dan cuenta que usted es uniformado, automáticamente le pasan el informe. Entonces lo que toca es no decir que uno es uniformado, más sin embargo le consulta el número de cédula y aparece uno. Entonces le pasan el informe y por esa falta como tal es que le están abriendo la investigación, porque así efectivamente dice que como contravención, una contravención efectivamente de tránsito. ¿Y cuando es con los vehículos institucionales, doctor? Así sea el vehículo institucional, porque igual son contravenciones de tránsito. Ya en actos de servicio como tal, porque pues lógico, si va manejando un vehículo institucional está de servicio, y si comete una infracción, por ejemplo, un giro prohibido, un semáforo en rojo, bueno, lo que, si no se presenta ningún inconveniente, no hay problema, pero desafortunadamente hay ocasiones donde se comete esta clase de infracciones y desafortunadamente pues hay unos resultados, de pronto unas choques o lo que sea, y desde ese punto de vista, pues efectivamente si le compulsan copia lo investigarán por esa parte también, por cometer una conducta escrita en la ley como contravención. R54, doctor, muchas gracias. Hay alguien que escribió que si en el libro de franquicia le colocan que no está permitido salir de la jurisdicción, pues efectivamente, esos son registros que van en contravía de la misma ley y de la misma constitución. Más sin embargo, pues en todos yo no conozco o no sé en qué unidad se estará presentando esa situación. Pues si se está presentando la situación, sería bueno que me la dieran a conocer, pues para efectos de elevar nuestro inconformismo ante el comandante de departamento, ante la regional mismo, porque está en curso en violación a la misma constitución. Él cómo va a estar prohibiendo que usted no pueda salir de la guarnición. ¿Y qué es guarnición? No, es que la guarnición aquí se la inventaron. Aquí una guarnición, entonces aquí la guarnición, están fraccionando la constitución cuando dice que cualquier colombiano puede pasarse libremente por el territorio nacional. Entonces va en contravía. Entonces, ¿en qué unidad se está presentando eso? Y pues efectivamente nosotros haremos lo correspondiente. Bueno, ahí entonces tienen claro ese tema de la jurisdicción. Una pelea institucional en contra de un derecho constitucional y pues tienen al servicio expertos en el tema para que puedan trabajar también esa temática. Fabián, buenas noches. Intendente, buenas noches, Dios y Patria. Buenas noches. Buenas noches. Intendente, muchísimas gracias por darme el espacio. De igual manera, a mi intendente jefe Forero, por ser uno de los ponentes de la ley en mención. Mi pregunta es al estatuto disciplinario, así lo que medio he leído, dice que la prueba de embriaguez ya es de manera obligatoria. Esa es la pregunta que tengo. Y en cuanto a la otra también es sobre el polígrafo, si de igual manera es obligatorio o no. Muchísimas gracias, mi intendente jefe. Bueno, ahí está que efectivamente el que no permita, me imagino que, o sea, la falta está que el que no permita que le realicen la prueba de embriaguez, es decir, que desde ese punto de vista sí está siendo obligatoria. Ahora el polígrafo, pues eso también va en contravía de la autonomía personal, porque es que la norma es clara y la Constitución es clara. El artículo 33 dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, si a usted le hacen un polígrafo donde le hacen preguntas que tienen que ver con su actuación, su conducta, pues está contrariando la Constitución. Es que ese es el problema de esas leyes. Ese es el problema de esas leyes cuando desconocen totalmente la Constitución Nacional.
Ok, va en contravía. Muchísimas gracias, mi intendente jefe. De igual manera, mi intendente Riobamba, por este espacio para poder subsanar todas esas inquietudes que tenemos. Vale, con todo el gusto, Fabián. Buenas noches, compañero. Arroyave, buenas noches. Buenas noches, mi intendente. Siga, Buenas sí, noches, mi señor. intendente jefe Forero, a todos los compañeros. La pregunta es que, bueno, si a uno lo suspenden de 18 a 24 meses, también le suspenden lo que es en cuanto a sanidad, los servicios de sanidad, porque eso me preocupa. No, En el caso de que se no, enferme no, mi esposa, mi hijo, el suscrito. no, 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 no. Le suspende con relación al servicio, al pago, pero el servicio de sanidad se lo siguen prestando. Es que es algo lógico. Si en la empresa privada a usted lo retiran o se retira de la empresa privada, le siguen garantizando el servicio de sanidad por 3 meses. Pues aquí estamos hablando más porque estamos hablando de 18 a 24 meses. Pero hasta donde tengo conocimiento como tal, no se le suspende el servicio de sanidad, porque es un derecho fundamental. Si en el sector general está el régimen subsidiado, entonces ¿por qué aquí le van a suspender el servicio? No lo pueden suspender. Ah, bueno, mi intendente, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Doctor, aquí tenemos una pregunta muy importante. La hace Paola. Dice, intendente, una compañera la excusaron, dice, bueno, la excusaron 3 días, el comandante la hizo quedarse en la estación de policía, le ordenó que se le reportara cada 3 horas y asimismo mirar quién le traía la comida y se los descontó de la franquicia los 3 días que estuvo en excusa. Oiga, aquí sí tenemos, mejor dicho, un comandante que quiere irse Bueno, para la casa. ahí tenemos la clara arbitrariedad, tenemos la clara arbitrariedad del comandante de estación, el comandante de estación. Porque si usted está excusado del servicio es porque efectivamente tiene una patología y es para efectos de usted poderse alentar. Pero si usted lo pone a reportarse cada 3 horas como si estuviera de servicio, ahí se desconfigura totalmente la excusa. Y segundo, dése cuenta la arbitrariedad que está cometiendo el comandante. Tanto así que si usted está de vacaciones, estando de vacaciones, sufre un percance de salud y es atendido por el sistema de salud y lo excusan, automáticamente se le suspende esos días de las vacaciones. Entonces aquí es donde se ve claramente la arbitrariedad tan tremenda que existe. Me gustaría conocer todos los datos del mismo comandante y yo hago lo respectivo, porque es que no podemos permitir de esa clase de atropellos, desafortunadamente una clase de atropellos. Digo porque en Cali se presentaba una situación donde el comandante de una estación citaba al patrullero a las 7 de la mañana al conductor allá a la casa y lo tenía allá afuera hasta las 11 de la mañana, así como nosotros, como en el argot popular colgando jeta, en el argot popular, hasta las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana salía y decía, lléveme a la estación. Pues hombre, si lo citaba a las 7 de la mañana es para irse a trabajar. ¿Qué tocó hacer? Efectivamente, pues elevar la voz de protesta. Yo la hice por a través de las redes sociales porque pues me gusta hacer de manera pública y sin ocultar mi identidad. Y allá efectivamente consultaron quién era Carlos Forero y efectivamente citó a las 5 de la tarde a todos los conductores y le dijo, no, es que era Carlos Forero que sigue cuando por aquí yo motivo. Pero ¿qué pasó? Que efectivamente yo sí radiqué la queja directamente en la línea directa y se lo puse en conocimiento del comandante distrito. El comandante distrito tomó las medidas efectivamente y se subsanó esa situación. Eso es para que los mismos no se queden callados, no, o sea, no es invitarlos a que de pronto a la desobediencia, pero cuando se tratan de derechos fundamentales como tal, pues uno debe de manera respetuosa alegarlos, de manera respetuosa y exigirlos. En este caso, él no podía que se los descontaran, se los descontaran toda vez que las excusas, es más, ni siquiera todo este tema de excusas se las descuentan a usted cuando sale con la asignación de retiro. Usted pudo haber durado 30 días, 60 días, 90 días excusado, y eso no se lo van a descontar esos 90 días se lo van a descontar para el tiempo de asignación de retiro, ¿no? Todo eso le suma.
Entonces aquí lo que se observa es una clara arbitrariedad del comandante. Sí, así es, doctor, concordamos en ello. Y para el tema de sanidad, ya he sido muy puntual con los compañeros, con mis estudiantes, muy puntual. Yo pasé por esa situación, tuve una pelea muy fuerte con la Policía Nacional, con sanidad de la policía, tuve que empaparme absolutamente de todo el tema prestacional y el tema médico. Y pues aprende uno mucho, a los golpes, pero aprende. Yo los puedo asesorar con todo el gusto. Sepan esto, hay una resolución, yo se les voy a enviar al grupo de WhatsApp igualmente, de sanidad. Y es muy clara. El policial que se encuentre bajo excusa parcial o total debe presentarse y responder únicamente ante sanidad y la oficina de talento humano. Son a los únicos a los que debe responderle. Eso sí, no se salte el conducto regular. Infórmele a su comandante directo y al que le sigue. Infórmeles. Salgo con excusa parcial, salgo con excusa total, me voy a presentar en talento humano porque eso es lo que ordena la directiva. Si el comandante no lo presenta, usted debe hacerlo. Cuando usted está excusado total, mire, yo duré casi 2 años excusado total. Les cuento, ni siquiera respondí a esas encuestas, porque el excusado total solamente le responde a sanidad, al médico, a nadie más. Me podía llamar el coronel y yo no le contestaba. Me podía llamar el jefe del programa que yo manejaba, que entrégueme ese documento, que vea ese cumplimiento. Estoy excusado total. Al único que debo responderle sobre el tratamiento médico es al médico, o sea, a sanidad. Eso sí, reporta usted su excusa en los sistemas, en los libros, lo que le pidan ahí en talento humano. Ojo, es en talento humano, no es en la estación. Incluso podría ganarse una demanda muy grave, el comandante de la señorita patrullera, porque le estaría violando el derecho fundamental a la salud. Entonces, gravísimo ese tema y yo creo que a nivel nacional está pasando. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que tomar ya posesión, ¿no? Y dolernos de esto que le está pasando a nuestros compañeros policiales. Yo le agradezco todo el trabajo que hace el doctor Hernán Cifuentes, quien nos acompaña también hoy aquí en la clase, que es el tutor oficial de ARIO, y al doctor Carlos Enrique Forero, porque ese trabajo que vienen haciendo de defender a nuestros compañeros es algo realmente muy, muy grato. Entonces, estamos para ello, estamos para servirles. Seguimos con las preguntas. Señor Johnny, buenas noches. Mi sargento, ya me resolvieron la duda. Era lo de las Perfecto. infracciones de tránsito. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Jenny, siga, buenas noches. Intendente, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora, le escuchamos. Doctor, buenas noches. Es que tengo un caso de un compañero, el cual por un tema fortuito salió de la jurisdicción a otro departamento por un tema de salud de la mamá, pero no informó de la salida de la guarnición. Estaba con la respectiva franquicia. A él le colocaron una queja por lesiones personales, de las cuales ya está absuelto, pero disciplina aún, o bueno, diciéndolo por ahí vulgarmente, se quiere pegar del tema de la salida de la jurisdicción. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, como lo indiqué anteriormente, constitucionalmente está protegido, es un derecho fundamental, Desde ese punto de vista, cuando está enfrentado un derecho y un deber, el deber de informar y el derecho de locomoción. Cuando se enfrenta este derecho, tiene que el deber ceder frente al derecho. En este caso, yo no puedo decir, no, que es que usted no salió a la guardia, permiso. Entonces está, efectivamente, esto es constitucional. Si usted me está diciendo que debo pedir permiso para salir de aquí, de este pueblo a otro, y falta ver qué es guarnición. Política con las regionales de policía, ¿qué es guarnición? Pues si es una regional de policía que comprende 4 o 5 departamentos y dentro del mismo municipio, pues está dentro de la guarnición. ¿Dentro de cuál guarnición? Pues la guarnición de la regional.
Eso es lo que ya le corresponde, eso es lo que le corresponde argumentar al abogado. Esa es la defensa que debe ser el abogado. Primero, la Constitución, la libertad de locomoción, que es importantísimo, por ese lado. Y segundo, mirarlo el tema de qué es guarnición y qué comprende la guarnición. Listo, doctor. Y una pregunta. En caso de que definitivamente ya no, ¿qué instancia se puede agotar si sale el fallo donde hay una multa por ese caso? Porque realmente no hay ninguna anotación, no hay ningún permiso para salir de la guarnición. Y es de Cali y de paso al departamento de Risaralda. Por eso, si no hay por ninguna parte la prohibición, pero más sin embargo es una prohibición que va en contravía de la Constitución. Entonces, cuando una norma es contra la norma de la Constitución, es norma de normas. Cuando una norma va en contravía de la Constitución Nacional, prima las normas constitucionales. Entonces, por eso está la libertad de locución. Todo digo, le corresponde al abogado ya hacer esa defensa. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. No importa que nada. Bueno, muy bien. Seguimos por acá. Con el señor Hanner. Buenas noches, Hanner. Buenas noches, profe. Mr. Forero, buenas noches. La molestia. La pregunta es la siguiente, con respecto a lo de juegos de azar y eso. Se supone que ahorita me instaron un caso sobre un compañero que lo promocionó uniformado, pero en ciertos departamentos, prácticamente creería yo que en toda la policía, como para eso de octubre o noviembre más o menos, sacan unas boletas de la misma policía para promocionarle a los mismos policías uniformados y todo, ya está en servicio. Ahí en ese caso usted vendría haciendo si uno se niega, porque si uno se niega a vender una boleta le dicen que tiene que devolverla mediante un informe. Sí, claro, para eso sí no es prohibido, ¿no? Para vender las boletas de la que, esos son de, ¿cómo es que llama esto? De las esposas de los generales. Obras sociales. De obras sociales, que es obligatorio. Usted no puede devolver boletas, tiene que devolver la colilla. Entonces, es decir, que si lo ponen a vender boletas para una fundación, para una asociación que llama supuestamente, entre comillas, de obras sociales, de obras sociales no nada, y lo que tiene es cierto, pero van de otra clase de boletas y ahí sí es prohibido. Entonces, es donde efectivamente se le reclama al alto mando institucional, porque frente a unas situaciones usted está prohibiendo, pero usted está conectando efectivamente con esas conductas. Entonces, desde ese punto de vista, pues no obligan a la gente, no obligan al personal que tenga que vender una boleta, porque primero que son obras sociales que no tienen nada que ver con el servicio, y usted está cumplido usted tiene que cumplir con relación a todas las actividades netamente del servicio, para lo cual fue nombrado en la institución policial, más no para vender boletas en este caso. Entonces, ese es el cuestionamiento que se hace. Y es tremenda esa situación, doctor. Yo la viví en carne propia. Me entregaron 10 boletas de obras sociales en el DENAR, bajo el mando del señor coronel Montezuma. Se las devolví, como dice, ¿no? Con oficio, se las devolví con oficio. No tardé una semana y estaba del DENAR, pasé a Montería. Fui a conocer ese hermoso departamento de Córdoba, maravilloso. Por allá conocí al Happy. Lo triste es que mi esposa estaba en embarazo de alto riesgo. No pude ver nacer a mi hija por no comprar unas boletas. Y como uno se queda callado, entonces pueden hacer lo que quieran con el policía. Mire, hay muchas cosas que están rasgando la constitucionalidad, que están rasgando nuestros derechos, ¿cierto? Se las están pasando por la faja, pero nosotros no denunciamos, nosotros no ponemos en conocimiento, nos da miedo poner una tutela, estando activos, es complejo, porque la Policía Nacional, pues, tiene en sí las riendas, ¿no? De todo su articulado, traslados, el tema de las anotaciones, que cojan al policía entre ojos, eso es muy normal, pero llega un punto en el que el policía prácticamente revienta. Y en ese momento yo decidí demandar a la policía
iniciar todos mis trámites legales, asesorado también por un buen equipo de abogados. Sí, es duro, es difícil, uno les entiende todo eso, compañeros. A veces toca meterse la mano en el bolsillo para hacer proteger los derechos, pero toca. Y salí ganador. Créanme, lo llevaron hasta la última instancia. Yo creo que aquí hay compañeros que de pronto hasta conocen mi caso. Lo llevaron hasta la última instancia. Me abrieron 5 investigaciones disciplinarias por separado. En vez de unir todas el mismo caso, no, cada diferente testigo lo pusieron en una investigación diferente. La orden era echarme. La orden era echarme, así de sencillo. Y a muchos les, en este momento incluso lo están pasando. Si ustedes se quedan callados y se quedan quietos y no toman una defensa jurídica real, créanme que con ustedes pueden hacer y deshacer. Pero si ustedes se ponen en sintonía de la defensa de sus derechos, pueden ganar muchos de esos casos porque por fortuna, existen abogados muy buenos que han sacado avante a nuestros compañeros policiales y gracias a eso hoy yo puedo gozar de mi pensión. Todo se hizo transparente, legal. Es difícil, es un proceso muy duro, pero para ello nosotros vamos a tener una capacitación muy completa dentro del tema de lo disciplinario. Esto es una entrada a todo lo que se viene. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos artículos de la ley en la medida en que esto pues ya va a entrar en vigencia en el mes de marzo. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo, compañeros. Me pregunta una señora patrullera. Igual un aporte, por eso es que es importante legislar en ese aspecto, ¿no? O sea, o sea, en el caso mío conozco toda esa situación porque pues la viví dentro de la institución, conozco la institución, conozco todo el tema disciplinario, como digo, duré 9 años trabajando en la inspección, primera y segunda instancia, y desafortunadamente todas esas arbitrariedades son las que tienen que quedar consignadas dentro de la ley. Tienen que quedar consignadas dentro de la ley. Aquel comandante o superior que no respete que no respete las excusas de servicio, que sea falta disciplinaria. Aquel comandante que en realidad por X motivo, una reclamación que haga un uniformado sea trasladado, o sea, que efectivamente que sea falta disciplinaria, porque usted lo acaba de decir. Usted no puede alegar sus derechos porque automáticamente lo traslada y no le importa la unidad familiar, no le importa nada. Pues efectivamente porque usted reclama un derecho. Entonces, esas clasecitas de faltas que nosotros las conocemos, pero que desafortunadamente que no son incluidas porque el alto mando sí se protege en ese aspecto, o cuando fueron a meter en MICO la nivelación salarial solamente para el cargo directivo, que menos mal que a tiempo me di cuenta y pudimos elevar la voz de protesta y logramos incluir esa nivelación también para las bases. Así es que lo hacen, porque efectivamente son los encargados de cometer toda esta clase de atropellos, arbitrariedades contra el uniformado, desafortunadamente. Y por el hecho de reclamar, entonces sí, es cierto, lo ponen entre ojos. Entonces, todos esos aspectos. Otro aspecto también importante que tenemos que reglamentar es el retiro discrecional, que el retiro discrecional tiene que ser por actuaciones que vayan en contravía aquellos aspectos de corrupción como tal, que sean actos de corrupción como tal. Ahí se aplicarle el retiro discrecional, pero no por actuaciones disciplinarias. Ustedes le hacen 3, 4 registros por artículo 27 y los están sometiendo a junta y los están retirando por artículo 27 cuando dice que no constituye falta y que no constituye antecedente disciplinario, pues lo están haciendo. Y desafortunadamente los jueces le están dando la razón a la institución porque la motivan es que por la pérdida de la confianza. Ay, no, por la pérdida de la confianza. Si es por pérdida de la confianza, aquí el primero tendría que salir retirado sería el director y subdirector por las investigaciones que han tenido en Procuraduría y penalmente. Entonces, ¿dónde está la pérdida de confianza? Entonces, sí, como dice pérdida de confianza y el Consejo de Estado lo dijo, entonces efectivamente negada la demanda. Entonces, tenemos que efectivamente regular y legislar en esos aspectos que nosotros tenemos claras cuáles son los comportamientos y las conductas reprochables y arbitrarias de los mismos comandantes, bien sea oficial, bien sea suboficial, bien sea a nivel ejecutivo, porque tenemos desafortunadamente compañeros de nivel ejecutivo comandantes que antes son más rigurosos para efectos de hacer prohibiciones en contravía de la misma ley. Conozco varios casos. Entonces, desafortunadamente aquí es todo mundo. O sea, todo el que sea comandante
que efectivamente se aparte se aparte de los criterios y de aquellos aspectos que van en contravía de los derechos del uniformado. Tenemos que legislarlo y prohibirle que sea falta disciplinaria. Cuando comencemos de esa manera, se verá el cambio. Del resto, seguiremos en la misma. Entonces nos toca llegar y legislar en ese aspecto y modificar esa ley disciplinaria. Así es, sí, señor. Doctor, tengo una pregunta por acá. Una compañera dice que le están pidiendo los documentos del vehículo, motocicleta o automotor para ingresar al parqueadero de la Policía Nacional, pero no lo hacen con funcionarios de tránsito. Lo está haciendo, supongo, el auxiliar que está en la entrada. Entonces, ¿qué medida puede tomar al respecto? ¿Me repite la pregunta? Sí, la pregunta dice que le están exigiendo los documentos del automotor, licencia de conducción, licencia de tránsito, seguro, al momento de ingresar a los parqueaderos de la Policía Nacional. ¿Qué puede hacer en ese momento, o sea, en esa circunstancia? No lo están haciendo con personal de tránsito, lo está haciendo, supongo yo, el auxiliar que está en la entrada. No, es que eso no tiene otro nombre. Decirle, bueno, ¿usted con qué objetivo, hermano, está aquí pidiéndome los documentos que hacen parte que hacen parte de la actividad de la conducción, pero que en determinado momento lo tienen que pedir la autoridad competente? La autoridad competente para efectos de verificar los vehículos es tránsito. Tanto así que usted como policía de vigilancia ni siquiera está facultado para pedir acá de documentos, que solamente pues llega, revisa y efectivamente verifica, y si el conductor se lo quiere, no se los da. Y no tiene por qué entregárselo, porque efectivamente su función no es esa. Su función efectivamente es verificar, reportar por radio, reportar la placa, efectivamente si le figura o no le figura algún requerimiento, y para de contar. Entonces, se cuenta es más, el auxiliar, ¿qué puede hacer? Lo pide, listo, no sé qué hace. No, mira, ni siquiera revisa, ni siquiera mira. Entonces, se cuenta que son de las decisiones que son caprichosas y arbitrarias, porque sí, efectivamente, que lo haga el de tránsito, pero bueno, ¿con qué objetivo lo va a hacer el de tránsito? Si es un vehículo que efectivamente pues lo único pues es una función preventiva, que es la que hace el uniformado que está en la guardia, bien sea ustedes, la mayoría son auxiliares, es una función preventiva, pero lo que tiene que verificar efectivamente es que el vehículo en su interior, o bien sea en el motor, la parte del motor o la parte del baúl, no lleve algún elemento extraño. Si es algún elemento extraño, pues efectivamente llame al uniformado de explosivos para que verifique. Eso es lo que tiene que hacer, verificar esa situación. De resto, pare de contar, no tiene competencia para nada más. Así es, y creo que por ese mismo sentido de decisión arbitraria está el caso de la compañerita que le están prohibiendo andar en motocicleta. Doctor, es que hay a nivel nacional unas cosas increíbles. Comandantes de la policía que le prohíben al personal trasladarse en motocicleta. Llegan a ese punto, llegan a ese nivel. Por eso le digo, Riobamba, es bueno que nos escriban en qué unidades efectivamente está presentando toda problemática, y yo mismo me encargo de hacer toda la divulgación pública y hacer el debate, porque aquí no es prohibir por prohibir. Hombre, si es el medio de transporte del uniformado, dígame entonces, ¿de qué otra manera, de qué otra forma se va a desplazar? ¿El transporte público cuando ni siquiera lo hay? ¿El transporte público cuando usted sale a las 10, 11 de la noche de tercer turno? ¿O que llega a recibir a las 9 de la noche primer turno? Entonces se cuenta que son las prohibiciones y las actuaciones arbitrarias. Porque en ninguna parte está que usted no se pueda transportar en un vehículo, bien sea bicicleta, moto o carro. Así es, sí, señor. Entonces, ahí lo que toca hacer es mirar al comandante y ponerle su queja en procuraduría. Entonces, para ponerlo a voltear aquí, para que aprenda a que no sea arbitrario. Bueno, y aquí tenemos una voz, ¿no? Aquí tenemos al doctor Carlos Enrique Forero, quien va a ser la voz. Si ustedes gustan, podemos hacer un documento con todos esas inquietudes, con todas esas quejas, y se la entregamos al doctor, debidamente firmada. Incluso yo hasta me encargaría de firmar también ese documento para que se le ponga atención, para que
haya una voz allá en esas plenarias en las que el doctor pues tiene esa oportunidad de participar. Tenemos aquí más preguntas por parte de nuestros aspirantes al grado de subintendente. Ustedes van a ser mandos, señores. Ustedes van a ser subintendentes dentro de poco, porque yo sé que este proceso que arroja más del 93% de efectividad, esa ha sido nuestra medida, verificada con cédula y nombre de cada uno de los que han estudiado con nosotros, 93% de efectividad, los va a llevar a ser subintendentes. Hombre, no vayan a cometer, por favor, esas atrocidades en contra de su personal, que no se les suba el mando a la cabeza. Son compañeros de ustedes, son seres humanos, son patrulleros, padres, hermanos, hijos, son jóvenes que muchas veces salen de las escuelas necesitados de conocimiento, necesitan experiencia, necesitan verlos a ustedes, necesitan ser guiados por ustedes. Por esa razón soy muy insistente. Documéntese, actualícese. El doctor Hernán Cifuentes les entregó la página en donde se pueden descargar ustedes todas las leyes para que estén a diario documentándose y así le puedan entregar un producto de calidad tanto a nuestros clientes internos, que son nuestros policías, como a nuestros clientes externos, para que asesoren también a los señores oficiales, porque no todos los oficiales son malos. Ojo, sáquense esa idea de la cabeza. No todos los oficiales son malos. Hay oficiales, muy buenos elementos en la Policía Nacional que pelean y meten las manos al fuego por los subalternos. Y nosotros, el mando medio, somos ese eslabón que une a la oficialidad con la base. Más ahora con esta nueva reforma en la que van a ingresar patrulleros que ya no van a tener una aspiración de ascenso. Ustedes son el ejemplo de ellos. Mire, estoy viendo preguntas aquí de compañeros policiales con errores de ortografía, con errores de redacción. No saben expresarse, no saben preguntar. Esta es una academia. Aquí les vamos a corregir absolutamente todo, todo. Así que no se sientan en ningún momento presionados o insultados o oprimidos porque hacemos alguna u otra corrección. Queremos mejores mandos y esa es la labor que nosotros hemos comenzado a enarbolar, que nosotros decidimos cargar para beneficio no solamente de ustedes, sino de toda una institución, porque sé que el doctor Carlos Enrique Forero y el doctor Hernán Cifuentes están también en esta misma línea y vamos a consolidar un equipo de trabajo muchísimo más grande y vamos a sonar trompetas de ser necesario para proteger los derechos de nuestra policía. No puede ser que los derechos humanos sean únicamente para una partida de bandidos encapuchados que salen a lanzar piedras y a matar a todo el que puedan, porque eso es lo que salen a hacer, y a destruir. No puede ser que los derechos humanos sean solamente para ellos. Tienen que ser ustedes también, y ustedes saben que yo estoy haciendo un trabajo muy fuerte con una entidad, con la ONU. Nos ha costado muchísimo llegar digamos, a entrar a ese cuerpo que hasta ahora solamente tenía representación de la parte civil, pero de la policía no. Entonces, tampoco ven a la ciudadanía como sus enemigos, porque no son todos, son un grupo. Y vean en dónde terminaron las provocaciones de ese grupo, prácticamente incrustando aquí artículos que están afectando notablemente a nuestra Policía Nacional. Y para colmo, nos quieren vender esa idea de la transformación institucional, pero vemos que todo esto prácticamente jugó en contra de ustedes. La base policial. Están armados, no están solos ahora. Los vamos a acompañar. Hagan preguntas muy exactas de todo lo que ustedes necesitan para esos temas de disciplina, para cuando tengan que enfrentarse ante un juicio, para que tengan que enfrentarse a un procedimiento, pero siendo conocedores real
de la ley. Entonces, compañeros, quería hacer ese pequeño aporte aquí al final. Vamos a compartirles los documentos, no se preocupen. Ya tengo nota aquí de todo lo que tenemos que compartirles. Les voy a compartir los números de teléfono y ya saben, en nuestros grupos de WhatsApp estamos entregando toda esta información. Para los compañeros que aún no han tomado la determinación de comenzar a estudiar, hombre, háganlo. No esperen a que pasen en ese examen por suerte. Estudie con mi academia, estudie con otra academia, estudie con un profesor particular, estudie con todos al mismo tiempo. Tarde o temprano, el estudio a ustedes les va a dar un resultado, no solamente en el área institucional, sino a título personal. Vean a dónde ha llegado el trabajo del doctor Forero, y eso es gracias al estudio, al sacrificio, a la dedicación. Mire, qué triste en estos días, muy triste. Un compañero patrullero me dice, oiga, ¿usted vende las preguntas del ascenso? Yo pago por ellas. Qué triste. Y estoy seguro, si yo le hubiera dicho, vale 5 millones, me paga los 5 millones. Y uno le dice, vea, pague la capacitación, no lo hace. A veces las fallas que se registran a nivel nacional son también producto nuestro, porque no nos documentamos, porque no estudiamos y terminamos apasionados con un procedimiento porque nunca se nos dio por tener algo de empatía con esa persona que está detrás de ese procedimiento, con el que está delante del arma, con el que está ahí al frente de la tonfa, con el que está al frente del taser. Entonces, señores policiales, esto va mucho más allá. No es solamente el ámbito jurídico en la parte disciplinaria. Tiene que haber humanidad en nuestros policiales y tiene que haber unidad sobre todo. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte por ello. Necesitamos de ustedes. Solos nosotros no podemos hacer esto. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su apoyo. Bueno, le cedo la palabra al señor Díaz. Por favor, buenas noches, Díaz. Dios y patria, muy buenas noches, mi sargento. Sí, señor. Una preguntita, más que todo una inquietud para mi intendente jefe Forero. Muy buenas noches. Agradecerle primero que todo este espacio, el compartir su conocimiento, ya que para nosotros como policía es muy importante, teniendo en cuenta que no han sido vulnerados en sí con nuestros derechos. Tenía una inquietud y más que todo él que se encuentra en Bogotá y que pues con la mano de Dios va a hacer nuestra representación con los altos mandos. Quería manifestarle que en el departamento de Nariño sentimos nuestros compañeros que nos está vulnerando algún derecho en sí a la igualdad y por ende derecho a la vida. ¿Por qué? Porque nos han trasladado al distrito del Charco. ¿Qué pasa? Primero que todo nos atropellan en el sentido de que hay muchos compañeros que ya llevamos 90 días laborados, 80 días laborados, 70 días laborados y no nos han dado el respectivo permiso de 60 por 12. ¿Sí? ¿Qué pasa? Veníamos trasladados supuestamente por comisión a este distrito y ya ahora nos manifiestan que ya es traslado en descanso de 60 por 12. En estos momentos nos encontramos en paro armado. El Charco, el municipio del Charco se encuentra hace 20 días con paro armado, cerrado el comercio, compañeros que no tenían, ya no les vendían ningún tipo de producto y aún así no nos dejan esas estaciones como comisión. ¿Sí? Entonces queríamos saber qué podemos hacer, ya que la salida de acá solo es en lancha o en helicóptero. Y si es en helicóptero, cuando uno regrese de permiso, de esperar vuelo en el municipio de Tumaco, pagando lo que es la alimentación por nuestros propios medios. Un almuerzo allá vale 15.000 pesos. Prácticamente el día estaría saliendo 35.000, ¿sí? En lancha del municipio de Tumaco, acá a los municipios que encuentran los pueblos, son 4 horas. El valor son de 150 a 200.000 la salida en lancha. Aparte de eso, la guerrilla está haciendo retenes ilegales sobre a las lanchas que están realizando estos viajes.
Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí, doctor Forero? Bueno, aquí el tema es efectivamente de tiempos y descanso, ¿no? Creo que ahí tendría efectivamente mirar cómo con el comandante con el comandante de departamento, que es el comandante de departamento, es el que autoriza directamente cómo es que se realizan los descansos, los permisos y las franquicias. Eso es directamente el comandante de departamento el que lo hace, no es ni siquiera el comandante de estación. Entonces, desde ese punto de vista, como usted lo indica, pues efectivamente se presenta la problemática, es de orden público, y por ende, por ser de orden público y por la distancia, pues efectivamente no le dan los días. Pero ahí sí, ya el tema es más complejo, debido a que así lo tienen regulado por resolución efectivamente de los términos de descanso. Si son 45 creo que son no recuerdo cuánto es 40, que trabajan 30 días y les dan creo que son 5 días o 60 por 12. Entonces ya el asunto es de mirar cómo con el comandante se mira para efectos de que les sea más favorable y que ustedes puedan hacer en realidad buen uso de ese permiso, porque eso está regulado por resolución. Prácticamente tendría él que hacer una petición, elevar una petición al comandante de departamento, obviamente bajo el conducto regular, visto bueno y apoyado. Deje la evidencia, haga la solicitud. Muchas veces es complejo, ¿no? Por orden público, salir de esas zonas. A veces ni siquiera es capricho del comandante, obedece al tema del orden público. Pero sí, a veces es una unidad grande, puede que se le haya pasado, ¿no? El comandante, sacar de permiso a sus hombres. Bueno, hay que reclamar, hay que exigir de manera respetuosa, de acuerdo a la resolución, a la directiva, al acta que se encuentre establecida para el tema de los permisos. ¿Listo, compañero? Petición escrita, entonces, se le va al comandante para dejar efectivamente la novedad registrada. Ahora, pues, ¿qué otra represalia pueden tomar en contra suya, hermano? Si usted ya está en uno de los más rotos de Colombia, que es el Charco, ¿sí? Allá no hay agua, allá no hay electricidad, allá no hay, no, prácticamente, no sé cómo hace usted ahorita para conectarse al internet. Conozco el lugar, conozco la zona perfectamente. Sé que hay que pedirle el favor al ejército para que lo lleve uno allá en el avión y a veces ni quieren en el helicóptero. Entonces es tremendo, es tremendo. Pero hay que dejar todo eso registrado por escrito. Bueno. Marica, ese internet no me coge a mí. No,
Bueno, parece que el doctor Forero también se quedó sin audio. Ya estamos terminando. Doctor Forero, buenas noches. Estamos en cocho. Listo. Ya, Doctor, muchísimas gracias. Entonces, cerramos aquí con los compañeros. Les agradezco a todos su atención. Sé que hay preguntas todavía por responder, pero esto sigue, esto continúa y el doctor Forero nos va a seguir acompañando porque ha sido una persona que ha venido luchando incansablemente por la educación policial también y porque no se cometan estas arbitrariedades. Desde allá del Senado muy seguramente nos va a seguir ayudando. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Riobamba. Muchas gracias para todos los compañeros. Ahí tienen un amigo más. Pueden contar conmigo las situaciones que me puedan escribir ahí en el WhatsApp, cualquier situación, cualquier inconveniente que se esté presentando. Ahí miramos cómo les colaboramos, tomamos las medidas. Muchas gracias. Feliz noche.